Diga, ¿cómo están? Bueno, contame las expectativas por la llegada de Milei o todo está puesto en Donald Trump. Por ahora toda la expectativa está puesta en Donald Trump, todo lo que se está acá conversando en todos los medios que vinimos a cubrir acá es la expectativa en Trump por realmente las declaraciones que ha tenido con respecto a Groenlandia que han llamado bastante la atención. Pensemos que estamos en territorio europeo, así que eso obviamente preocupa un poco más. Pero bueno, Davos por ahora el primer día es un día más de registraciones. Mañana ya empieza a ser el día fuerte y obviamente veremos las repercusiones el miércoles que exponen prácticamente muy pegados, primero Trump y después a las 11:45 de Argentina, Milei. Claro, Guido, ahí te pregunto, porque obviamente lo de Groenlandia está generando mucho ruido, porque vos bien lo decís, es un país europeo el implicado, un reino, el reino de Dinamarca, el implicado en las pretensiones de Donald Trump, pero también está lo de Medio Oriente, digo, esta propuesta del Board of Peace, de hacer de Gaza una especie de riviera, algo bastante particular, en lo que también implicó a la Argentina. Como sé que en Europa habitualmente las noticias relacionadas con Medio Oriente tienen mucha repercusión, te pregunto si esto también, o por ser la cuestión de Groenlandia, lo de un país europeo, finalmente se termina llevando toda la atención. Perdón, no te escuché medio entrecortado la pregunta puntual, perdón. No, lo que te quería preguntar es si lo de Gaza y la propuesta de Donald Trump también está teniendo atención o importancia ahí en la prensa, ¿no?, europea. Sí, lo de Groenlandia es el eje fundamental, digamos, ha pasado un poco a segundo plano lo que ha sido Irán. Claro. Que igual recordemos que no quedó quieto tampoco el conflicto en Irán, porque hoy se ha dicho que, por ejemplo, países que comercializan con Irán, o sea, aparentemente se va a empezar a materializar la amenaza, por ejemplo, países como Armenia que comercializan con Irán, que aparentemente tendrían un impuesto adicional de parte de los productos que ingresen a Estados Unidos. En cuanto a Groenlandia, bueno, es notorio lo que ha circulado con respecto a la amenaza a Noruega y justamente estas declaraciones de Trump en el sentido de que ya no le importaría tanto la paz. Así que realmente no se sabe, aparte porque lo que hay que entender acá desde Davos es que justamente el lema de Davos en esta ocasión es justamente tratar de encontrar puntos de encuentro. O sea, uno se acuerda de Davos por la exposición que hacen los presidentes, pero en realidad acá hay todo un entorno de muchísimas charlas que se están dando en forma continua. En este momento mismo hay charlas sobre el cuidado del medio ambiente, sobre cómo tratar de evitar conflictos geopolíticos, por lo cual hay que ver tanto si Trump y Milei van a ir en línea con lo que se propone en Davos o al revés, van a seguir la línea más disruptiva y por ende no alineada con lo que propone el mismo foro, ¿no? Que recordemos es un foro económico, no es un foro cultural, ni es un foro que apunta a otros temas que se escapen de lo económico. Guido, te pregunto porque a raíz de todo este conflicto con Groenlandia, estamos frente a un escenario donde es la primera vez que se genera un posible conflicto bélico entre dos países miembros de la OTAN, ¿no? Y en este caso sería Dinamarca, respaldada por la Unión Europea. ¿Cómo repercute esto, digo, en el clima de negocios, teniendo en cuenta que lo que vos mencionás, Davos es un encuentro básicamente de negocios, ¿no? Sí, por eso el ambiente realmente es extraño en ese sentido. Sí, es cierto lo de que son dos miembros de la OTAN, pero también es cierto que se han movilizado tropas hasta allí, así que la situación es de bastante tensión. También se está hablando de ver qué tipo de represalias puede aplicar Europa, cosa que hasta ahora no se había hablado con cierta profundidad. O sea, se está planteando la hipótesis de que Europa plantea algunas represalias con respecto a Estados Unidos. Con esto de los aranceles. Es un escenario raro y que se va a analizar, ¿no? Claro, con el tema de los aranceles, ¿no? Recordemos que Donald Trump anunció aranceles del 10% para los 8 países que movilizaron tropas hacia Groenlandia. Sí, correcto.
Y bueno, también hay que tener en cuenta que el contrapeso, que hasta ahora estaba confirmado, lo de Pedro Sánchez, de hecho yo hoy a la mañana cuando salí lo daba por confirmado, y ahora me acaban de avisar que estaría en duda la presencia de Pedro Sánchez, que era un poco el otro mandatario de peso que podía ser un contrapeso para Milei y para Trump. Claro. Así, no, en principio la confirmación que dio el gobierno español es que Pedro Sánchez no va a viajar finalmente, justamente a raíz de esta tragedia ferroviaria. Guido. Exacto, sí, acá dijeron que era por un tema de acreditaciones, también para mira, que sepan lo es que distinto, se decía. No, acá dijeron otra cosa. En España dijeron. Sí, en España dijeron otra cosa. Guido, volviendo un poco a la política local, Milei en su momento, cuando en sus participaciones durante el foro de Davos, y desplegando sus ideas económicas, por lo menos hasta la segunda, generaba como cierto clima de escepticismo o de Milei como fenómeno en observación, ¿no? Para los empresarios y para los inversores. Podían destacarle cuestiones de su política económica, pero no dejaba de ser un cierto outsider que venía, ¿no?, a la presidencia a exponer ideas que hasta el momento no se habían expuesto. Hoy entendés que en esta participación en el foro de Davos, esa visión que tienen los inversores y empresarios que participan sobre el presidente puede ser distinta. Mirá, muy buena tu pregunta, Nazarena, porque mirá, justo les quiero mostrar, mirá, para que veamos un poco la diferencia entre Argentina y el resto de los países. A ver, ahí puse la otra cámara como para que vean. Ven, los principales países acá lo que hacen es exponer, digamos, alquilan o tienen en poder locales. Ven, ahí por ejemplo está el de Brasil, ¿no? Claro. Donde ahí se hacen reuniones con empresarios. O sea, esto está directamente entrelazado con lo que son los organismos brasileros con empresarios. Entonces se juntan ahí, reciben inversores, ahí donde estamos apuntando, y se hacen las conversaciones. En el caso de Milei, hasta ahora lo que tenemos confirmado son conversaciones con el sector bancario, bueno, entrevistas, pero no hay nada institucional de Argentina. O sea, digo, ciertamente todos con los que pude conversar, inversores, justo acabo de conversar con un grupo de argentinos que son inversores en Vaca Muerta, y que justamente veo que de todo lo que están hablando es en el sector energético, en el sector minero, pero obviamente no se está hablando de inversiones de otro tipo. Y después, bueno, como pasa generalmente cuando uno viaja al exterior, hay opiniones bastante disímiles con respecto a Milei, ¿no? Claro. Corregime si no tenés la misma información, pero acá lo que llega es que efectivamente a las 11:45 de Argentina, Milei va a dar del miércoles, quiero decir, Milei va a dar un discurso de media hora en un bloque titulado ¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado? Pero la pregunta es ¿desde qué lugar, no, puede hablar el presidente, teniendo en cuenta que hasta el momento la política internacional estuvo basada, si querés, más en cuestiones dogmáticas que en el propio pragmatismo, ¿no? O bien representada por otros intereses vinculados a Estados Unidos. Sí, por eso esa es la gran duda, porque hay versiones de los dos lados, ¿no? Se piensa en, de nuevo, un discurso anti-woke, vamos a decirlo mal y pronto, y por otro lado se habla de un discurso en el cual estaría más enmarcado en que funcione un poco Milei como nexo con Trump o representante de Trump para tratar de que se apacigüen las aguas, dado dónde está en el bloque, dónde está y a lo que está apuntando Davos, insisto. Davos en general tiene una línea, vamos a decirlo así, bastante pacifista, bastante en línea con lo que es el medio ambiente, por ejemplo. Hay muchísimas charlas sobre el cuidado del medio ambiente, sobre energías alternativas. Por ende, ahí no sabemos puntualmente cómo va a ser el discurso, ¿no? Pero lo que podemos decir es que sin lugar a dudas va a ser disruptivo, porque también está el objetivo de Milei de posicionarse como referente a nivel global de esta nueva derecha, por llamarlo de alguna manera. Claro, lo que pasa es que cuando uno escucha todo esto, digamos, y conociendo el personaje Milei, él, si no es disruptivo, es un personaje menor de la política. No le queda otra que ser un tipo disruptivo y con un discurso con mucha vehemencia, donde toque varios temas que sean polémicos.
Sí, sin dudas, sí, va a generar, me parece, algún tipo de discurso disruptivo, en ese sentido polémico, porque me parece que es lo que se está esperando también de él. También tengamos en cuenta que si bien vienen mandatarios de distintas partes del mundo, por ejemplo, lo que es, insisto, quedó desbalanceado lo que es comúnmente lo que ocurre acá en Davos, porque Petro se bajó diciendo que estaba preparando la reunión con Trump. Pedro Sánchez, bueno, se baja. En definitiva, lo que tenemos es Milei, Trump, tenemos al canciller alemán. Por ende, por lo menos lo que conocemos de Occidente, hay una fuerte presencia más de lo que generalmente identificamos como la centro-derecha o la derecha y no de la centro-izquierda. Recordemos que de México tampoco vienen y Lula tampoco. O sea que en materia regional vamos a estar representados, por decirlo de alguna manera, por Milei, ¿no? Muy desbalanceado, porque no tenés quien haga el contrapeso. Es un foro igual para ese lado, ¿no? Siempre. Sí, bueno, pero... Por lo que decía Gaby del foro de negocios. Sí, correcto. Obviamente, como todo fondo de negocios, obviamente, pero insisto, igual sigue teniendo, por lo menos en la apariencia, ciertas preocupaciones que están más vinculadas no solamente a hacer negocios, sino a ciertos cuidados, o por lo menos así es como se intenta vender. Y aparte también, por eso se hace acá en Suiza también, generalmente como mostrando un marco de neutralidad, ¿no? Y de apertura hacia distintas posiciones. Guido, te mandamos un abrazo, gracias.